Ya hemos visto lo que son los gestos y su función de las expresiones faciales. Ya vimos la expresión facial de las emociones y vamos a ver lo que se encarga la fisiología de las emociones, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con la respuesta corporal de estas mismas. Entonces, solamente para repasar, aquí tenemos las expresiones faciales, que son las que ustedes ya revisaron en el documento y del trabajo que se quedó pendiente sobre el resumen. Entonces, aquí tenemos primero lo que es la emoción de la alegría o felicidad. Como lo comentamos, bueno, en la alegría, bueno, tiene una respuesta fisiológica que causa el aumento de la frecuencia cardíaca, que eso lo vamos a ver más adelantito, entre otras cosas, ¿no? También están las características faciales que esta tiene, es que la comisura de los dientes giran hacia atrás, ¿sí? Y hacia arriba, como ya lo comentamos, al igual que las mejillas, bueno, estas ascienden de la misma manera, guiándose precisamente por el movimiento de los labios. Mientras que el pliegue del naso labial baja desde la nariz hasta la comisura de los labios, como lo podemos ver o visualizar en la imagen que tenemos presente. Y la zona de los ojos aparecen algunas arrugas, como lo podemos visualizar, que es en el párpado inferior, y el ángulo externo del ojo con dirección al cuero cabelludo, ¿sí? Nosotros, entonces, cuando nosotros sonreímos o hacemos una expresión, por ejemplo, de felicidad, nosotros lo podemos percibir. A lo mejor no nos damos cuenta muchas veces cuáles son nuestras expresiones faciales, o incluso podemos llegar a tener algunas distintas, ¿no? O sea, que podemos expresar de manera facial, que estas expresiones son las que nos caracterizan, ¿sí? Que es algunas de las que ya vimos, como las que son hereditarias, por ejemplo, que ya forman parte de nosotros, o que son aprendidas, ¿no? Aquellas que precisamente nosotros vamos adquiriendo y se demuestran a partir de los sentimientos o las emociones y son parte de nosotros, son adquiridas y nosotras entonces las ponemos o más bien las expresamos y nos caracterizan de manera personal. Entonces esto está muy sencillo, lo podemos apreciar en la imagen y bueno, pues ya lo hemos revisado anteriormente con el documento que se quedó. La siguiente, bueno, es la emoción de la tristeza. Aquí vemos que la tristeza expresa, por ejemplo, que los ángulos interiores de los ojos ascienden y la piel de las cejas forman un triángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas se hacen hacia abajo, ¿no? Se inclinan de manera inferior y entonces nosotros si ponemos nuestro dedo y guiamos nuestro dedo haciendo la forma en la que se están formando las cejas, entonces podemos a lo mejor nosotros distinguir en dónde está la parte del triángulo, que es cuando esta toca precisamente con la parte del medio de nuestra frente y nuestras cejas, y entonces nosotros podemos hacer la forma del triángulo en ese momento, y bueno, así podemos identificarla, ¿no? Entonces, también el tacto con nosotros mismos, con nuestro rostro, pues nos ayuda precisamente a saber cuáles son las características de las emociones. Entonces, cuando les esté haciendo el examen y les haga preguntas como estas, ustedes pueden hacer una cara que represente alguna emoción y ver cuáles son las características de cada una de las emociones, ¿no? De manera facial. Así también vemos que en la tristeza, bueno, la comisura de los labios se inclina hacia abajo, produciendo a lo mejor, o ustedes, bueno, ustedes mismos lo pueden llegar a sentir, que incluso llega a haber como pequeños temblores en los labios, ¿no? Por la tristeza que están sintiendo, que es incluso cuando ya vamos a llegar a lo que es el llanto. Entonces también suele inclinarse la cabeza, como lo comentó su compañero, puede tener un estado de ánimo cabizbajo, lo que hace que la cabeza se agache o esté hacia abajo. Y también pues la mirada es mirando hacia abajo, es teniendo una mirada hacia abajo y produce un comportamiento corporal lento, ¿no? Entonces,
aquí podemos distinguir un poquito lo que es la emoción y las expresiones faciales de lo que es la tristeza. Entonces, con la emoción de la ira, al igual como ustedes ya lo revisaron, pues vemos que en esta parte las cejas se bajan, se contraen con presión, creando líneas verticales entre el cejo. ¿Sí? Ustedes cuando se enojan, bueno, les digo, ustedes pueden incluso estar haciendo las muecas en este momento y tóquense su rostro y van a sentir en dónde están todas estas características que nosotros estamos viendo para que ustedes puedan irlas identificando, ¿ok? Entonces, ustedes hagan las muecas, hagan los gestos de enojo, de alegría, de tristeza y toquen su rostro para que sientan en dónde están cada una de esas expresiones faciales. Entonces, en esta parte de la emoción de la ira, vemos que las cejas se bajan y se contraen, como ya lo dijimos, haciendo que aparezcan líneas verticales en el entrecejo. Se tensan los párpados, precisamente porque al momento de que hacemos la expresión, al momento de que se contrae lo que son las cejas, creando estas líneas en el entrecejo, entonces los párpados también adquieren una tensión, ¿no? Por el movimiento de las cejas que nosotros estamos realizando. Asimismo, como la mirada, bueno, permanece, se endurece, es fija y puede provocar una dilatación incluso en las pupilas o los labios, ¿no? Estos labios también pueden quedar permanentes o pueden también apretarse los labios al momento de que uno se enoja. Incluso otra reacción que también tiene la ira es que se aprietan los dientes, ¿no? También. Entonces, también otra de las características faciales es de que la boca se abre en forma cuadrangular, como lo podemos apreciar en la imagen. Y esto es cuando precisamente vamos a elevar la voz o vamos a hacer una expresión de manera verbal, pero como estamos enojados, pues nuestra boca mantiene otra forma, ¿no? Al momento de realizar esto. Y asimismo como los orificios nasales pues pueden dilatarse, ¿de acuerdo? En otra de las expresiones pues tenemos lo que es también lo que es el asco, por ejemplo, que en esta, bueno, si bien en el documento que yo les mandé, pues dice que nada más hay una elevación de barbilla, ¿no? Que no tiene mucho que ver, ¿no? No hay muchas características, pero incluso si ustedes mantienen o recuerdan algo, no sé, que les haya dado asco, o no sé, algo que no les guste comer o que hayan probado o cualquier cosa, van a ver o van a sentir que no nada más hay una elevación de barbilla, ¿no? Sino que también hay una caracterización, por ejemplo, en los ojos, que estos se pueden minimizar, por ejemplo, o incluso también se pueden abrir mucho, ¿no? También hay una incurvación, por ejemplo, en lo que son las cejas, que es hacia el lado inferior y bueno, casi tocando, ¿no? Con lo que es la entreceja, por ejemplo. Entonces, si ustedes se acuerdan de algo o tienen una expresión, por ejemplo, de asco, una expresión facial, si ustedes en ese momento se acuerdan y se tocan su rostro, pues van a ver que no nada más es la elevación de barbilla, sino que también hay otras características faciales que la caracterizan. Otra que tenemos, bueno, es el miedo. En el miedo, bueno, vemos que hay una elevación de las cejas y se contraen al mismo tiempo, situando las arrugas de la frente solo en la parte del centro, como lo vemos en la imagen que tenemos aquí en la diapositiva. Los ojos se abren de manera notable o también, como lo comentaron, pues se pueden cerrar, ¿no? También se abre la boca y tanto la cara como el cuerpo, bueno, pues estos se llegan a tensar, ¿no? Otra que tenemos y la última, bueno, pues es la emoción de sorpresa. En esta parte, nosotros vemos, por ejemplo, que la emoción de la sorpresa y la emoción del miedo pues llegan a tener algunas características similares, ¿no? Por ejemplo, en ambas, bueno, pues mantienen los ojos abiertos y, bueno, también en ambas puede tener lo que es la boca abierta, solamente que en la del miedo, como ya comenté anteriormente, pues la del miedo también puede cerrarse la boca y bueno, en la de sorpresa, pues el tener la boca abierta es una de las principales características de esta emoción, ¿no? Así también como hay la elevación de las cejas,
solamente que si ustedes lo ven y lo distinguen en la expresión de la emoción del miedo, las cejas se hacen caídas, ¿no? O sea, sí se levantan, pero no tanto, y además la zona superior de las cejas, la que va directo hacia lo que es el cuero cabelludo, cae, ¿sí? Esta cae a comparación de la emoción de la sorpresa. También hay un levantamiento de cejas, pero este levantamiento de cejas es más hacia arriba, haciendo o teniendo la forma de un arco, ¿sí? Dije arco, no narco, para que quede claro. Entonces, haciendo la forma de un arco, ¿sí? Entonces, si ustedes lo hacen en este momento, expresando estas emociones y se tocan el rostro, bueno, pueden apreciar y pueden distinguir un poquito más lo que son las características de cada una de las emociones. ¿Hay alguna duda hasta aquí con alguna emoción? No, maestra. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Recordemos solamente que parte de las características de las emociones, estas se mantienen por tres, que es cognitivo, fisiológica y subjetiva, ¿sí? Recordemos que las conductuales es la manera en la que actuamos, la fisiológica son aquellas expresiones corporales, por ejemplo, lo que pasa con nuestro cuerpo, y las subjetivas pues tienen que ver con los sentimientos. Entonces, de acuerdo a como nosotros tengamos ¿cómo decirlo? O veamos o experimentemos alguna sensación de emoción que nos traiga alguna sensación de rechazo, displacer, atracción, etcétera. Nosotros aparentemente mantenemos señales que nos impulsan a realizar cambios y a actuar de alguna manera. Entonces, aquí tenemos a alguien importante que es Antonio Damasio, fue un neurocientífico y médico neurólogo. Entonces, Antonio Damasio de 1994 al 2000 nos dice que las emociones ponen alerta a todo el organismo para que funcionen como un todo. Entonces, él menciona que la ocurrencia de un proceso emocional se da por la percepción, el recuerdo o ambos, en donde hay una activación de los núcleos del encéfalo, hipotálamo y la amígdala, y así como la liberación de algunas hormonas que tienen que ver también con las emociones, ¿no? Entonces, anteriormente, y así varios tipos, ¿no? Que llegan, por ejemplo, a la corriente sanguínea, que se propagan por diferentes zonas del cuerpo en distintas zonas cerebrales. Entonces, cuando nosotros expresamos o experimentamos una emoción, esta liberación de hormonas, todo este proceso neurológico que tiene que ver con las emociones, que ya lo hemos visto anteriormente, así como las expresiones faciales y la expresión fisiológica se hace presente, y cada una de estas está caracterizada por diferentes o similares, como ya lo he mencionado. Entonces, por ejemplo, en la emoción de miedo, en donde hay una situación de peligro y una respuesta de alerta o huida, el ritmo cardíaco aumenta. Así a la vez, para que ésta se aproxime más rápido al cerebro y los músculos, ¿no? Entonces, esto hace que al momento de que el ritmo cardíaco aumente, deja de bombear lo que es un poco la sangre, por ejemplo, y es por eso que nosotros llegamos a tener lo que es un aspecto de palidez en el rostro. Entonces ustedes dicen, ¿a dónde se va la sangre? ¿No? Todo esto, bueno, pues la sangre llega a lo que son las extremidades del cuerpo, lo que te hace que puedas generar en ese momento una respuesta o una acción de huida o alerta. ¿Ok? Entonces, estas son parte de lo que son las expresiones fisiológicas de las emociones, que tiene que ver con la respuesta precisamente de nuestro cuerpo con lo que está sintiendo acerca de una emoción. Y ahorita lo vamos a ver con cada una de las emociones. Entonces, después, una de las principales investigaciones, por ejemplo, que se dieron pauta
a distinguir las diferentes expresiones fisiológicas de las emociones fue una investigación en donde se halló o donde se propuso lo que fue el mapa corporal de las emociones. Entonces, en el 2013, en el 2013, hicieron un estudio en donde pidieron a un grupo de personas que señalaran en un dibujo de una figura humana aquellas zonas corporales que sentían que se activaban al momento de manifestar o de expresar alguna de las emociones, las cuales fueron correspondientes a las principales 6 emociones básicas o generales o universales, como ustedes les quieran llamar, que ya las hemos visto. ¿Cuáles dijimos entonces que son las 6 emociones básicas principales? Pues las que vimos de alegría, tristeza, ira, asco, miedo y sorpresa. Así es. Entonces, situar en estas primeras 6 emociones básicas lo hicieron a través de imágenes, palabras, videos, etcétera, etcétera, en donde manifestara alguna de estas emociones la persona, y entonces en la imagen esta persona tenía que señalar qué parte del cuerpo mantenía o sentía alguna tensión o algún movimiento, o si le daba ñáñaras, o por ejemplo si sentía algún, no sé, como algún síntoma corporal, ¿no? Entonces se basaron con estas primeras 6 emociones básicas y con 7 emociones secundarias, en donde ya incluye lo que es la depresión, la ansiedad, entre otras, ¿sí? Que ahorita los vamos a ver. Entonces, este experimento se realizó a través de algunos colores, en donde se identificó dando un código, ¿no? Entonces, los colores cálidos eran parte de una producción o una activación corporal, y los colores fríos eran parte de una desactivación corporal, ¿sí? Vamos a ver la imagen. Entonces, este es el mapa corporal que se sitúa. Si ustedes lo ven, bueno, en la parte derecha, pues está lo que es como parte de un termómetro, en donde vemos de 0 a menos 15, que son los colores fríos, y donde vemos del 0 a 15, donde corresponden los colores cálidos. Entonces, cada una de estas emociones, que son las que identificamos en la parte de arriba, son las emociones básicas: enojo, miedo, asco, felicidad, tristeza y sorpresa. Y bueno, está la neutral, ¿no? Esta no corresponde tanto a una emoción básica, sino que está centrada más bien cuando la persona no está sintiendo como alguna emoción, o más bien que ninguna de estas emociones básicas está siendo como más fuerte que otra, ¿no? Que esté siendo más presente o tenga más potencia que alguna de las otras emociones, sino que pues esté estable, ¿no? La persona se siente estable en ese momento. Y las otras que vemos, bueno, son las 7 emociones que son secundarias o complejas, ¿no? En donde encontramos lo de la emoción de ansiedad, amor, depresión, desprecio, orgullo, vergüenza y envidia, que estas son las 7 emociones secundarias, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? No, maestra. ¿No? Okay. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, muy bien, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Aquí, en esta imagen vemos que la mayoría de las emociones básicas están ligadas con la activación en la zona alta del pecho. Si ustedes ven, bueno, hay un enrojecimiento o hay un color más cálido, ¿no? Que tiene que ver con el color rojo, amarillo o anaranjado. Entonces, vemos que en estas emociones básicas, como es enojo, miedo, felicidad, tristeza, sorpresa, pues tienen una activación en la zona alta del pecho, lo cual corresponde a cambios en la respiración y el ritmo cardíaco, ¿ok? Entonces, ahí nosotros lo podemos visualizar en las imágenes, que es en la parte donde ustedes están viendo los colores, por ejemplo, como es el rojo, el amarillo o el anaranjado, ¿sí? Entonces, aquí lo podemos ver en la de enojo, miedo, felicidad, tristeza y sorpresa.
que esto, como ya lo comenté, bueno, pues quiere decir que implica lo que son cambios en la respiración y el ritmo cardíaco. Otro ejemplo de esta sería, por ejemplo, en la del asco y en la de felicidad y depresión. Las sensaciones del asco están situadas en lo que es en el aparato digestivo, como lo podemos ver, y alrededor de la garganta. Al contrario de la emoción de la felicidad, que está en la parte de abajo, está activada prácticamente en todo el cuerpo, como lo podemos notar, que son los colores cálidos, que está activada en todo el cuerpo, al contrario de lo que es la emoción de la depresión, que parece que está totalmente desactivada y pues se presenta o se centra más en la parte del tórax del cuerpo, ¿sí? Entonces nosotros lo podemos ver en el asco, bueno, está situada en lo que es la garganta y el aparato digestivo, que es donde mantenemos lo que son las expresiones fisiológicas y por eso nos provoca como esta sensación de vómito o náuseas, o decimos, ay, es que me dolió, lo vi, como que me dio asco y me dolió el estómago o me dieron ganas de vomitar, ¿sí? Entonces, aquí vemos que son los puntos clave donde se genera esta emoción para la respuesta fisiológica. En la felicidad, pues cuando nosotros estamos felices, estamos contentos, estamos en un estado de relajación o alguno parecido, pues entonces nosotros nos sentimos plenamente bien, ¿sí? Estamos bien, no está pasando nada y nos sentimos muy alegres, nos sentimos felices, nos sentimos con ánimos de hacer cualquier cosa, de ver a alguien, ¿no? Entonces nosotros estamos experimentando esta felicidad con todo nuestro cuerpo, ¿sí? Al contrario de la depresión, cuando estamos cuando una persona está deprimida, pues no tiene ganas de hacer nada, ni de ver a nadie, ni de realizar alguna actividad física, ni de ver alguna película, nada, ¿sí? O sea, no quiere realizar nada, entonces vemos que hay un apagón, está apagado totalmente desde lo que es el pensamiento hasta la forma conductual, ¿no? O sea, no tiene ganas de hacer nada, ni de pensar, ni nada. Entonces hay una desactivación totalmente completa a comparación de lo que es la felicidad. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? No, Miss. ¿No? Muy bien. En este otro tenemos, otro ejemplo que tiene que ver con lo que es el enojo y amor. El enojo, bueno, recordemos que es parte de una de las emociones básicas y el amor corresponde a lo que es una emoción secundaria. Entonces, en el amor y el enojo se notan las extremidades, posiblemente, como ustedes lo ven, lo que son los brazos y las piernas, en donde corresponde a los colores cálidos, como es el rojo y el amarillo, ¿sí? Y nosotros lo vemos en esta parte porque posiblemente se sitúan en las extremidades de los brazos, pues porque están preparadas como para realizar alguna acción, ¿no? Cuando nosotros nos enojamos, pues sentimos como si se nos calentara el cuerpo, ¿no? A lo mejor sentimos como la presión sanguínea muy alta, entonces mantenemos como estas extremidades de los brazos como muy calientes y entonces nosotros queremos hacer algo inmediatamente, ¿no? Entonces por eso luego sentimos que mantenemos o que somos muy impulsivos al momento en el que nos enojamos, ¿sí? O que queremos golpear algo, o a lo mejor algunos quieren romper algo o pegarle a la pared, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que, o no sé si ustedes sean uno de ellos o que conozcan a una persona que se enoja mucho y tiene la necesidad de pegar la pared o de golpear un póster o cosas así, ¿no? Entonces, por eso se dice que estas emociones de enojo y amor está situada principalmente en lo que son las extremidades de los brazos, porque posiblemente, bueno, pues están predichas para tener una reacción o una acción, por ejemplo, el enojo de golpear y amor, pues no sé, por ejemplo, de dar un abrazo, ¿no? Pues por eso se sitúa en las partes de las extremidades de los brazos. Otra que tenemos también es la de ansiedad. La emoción de ansiedad, que es una emoción secundaria o compleja, vemos que la energía se concentra desde lo que es el tronco hasta la cabeza y si ustedes se dan cuenta, en las extremidades aparecen como inactivas. ¿Esto por qué quiere decir? Bueno,
Una persona que padece de ansiedad o que está sufriendo un episodio de ansiedad, por ejemplo, lo lo manifiesta desde lo que es el estómago, por ejemplo, hasta lo que es el pensamiento, ¿no? Entonces, en psicología lo vemos como parte de que una de las principales causas de la ansiedad es lo que es el pensamiento, ¿no? El proceso cognitivo. Entonces, cuando nosotros o una persona está teniendo muchos pensamientos acerca de algo o está predisponiendo alguna situación o le preocupa mucho alguna situación que vaya a pasar o algo que ya haya sucedido y está piensa y piensa y piensa y piensa en eso, entonces eso le puede generar ansiedad. Por eso nosotros vemos en esta imagen que los colores cálidos, que son los de la activación, bueno, lo vemos en la parte de lo que es el tronco y la cabeza. ¿Y por qué entonces vemos que en las extremidades aparecen inactivas? Bueno, porque es una persona, cuando una persona está pasando por un episodio de ansiedad o tiene o está diagnosticada con algún trastorno de ansiedad, pues esta persona permanece inmóvil, ¿sí? O sea, no puede a lo mejor hacer nada en este momento o puede ser a lo mejor en algunas ocasiones posiblemente impulsivo, pero la mayoría de las veces mantiene inactivo como esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo se centra en lo que es desde la parte del esófago, ¿sí? Hasta lo que es la cabeza, ¿sí? Manteniendo como este ritmo cognitivo de pensamiento en el que está generando ideas, pensamientos y creencias irracionales, y entonces todo este aspecto, ¿vale? ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? No, por lo que veo, casi todas las emociones se basan en lo que es el pecho. Y pues ya algunas. Sí, así es. Sí, así es. La mayoría de las emociones, como ya lo vimos, pues son las que mantienen como una activación en la parte central, ¿no? Entonces, bueno, los autores de estos estudios, como lo es Harry, Eichen, Gliren, entre otros, bueno, nos dicen que estos nos pueden ayudar a entender los cambios del estado de ánimo, así como algunos trastornos mentales, como lo es la ansiedad o la depresión. ¿Ok? Entonces, en esta parte vamos a revisar lo que son las respuestas fisiológicas de cada una de las emociones. Estas respuestas fisiológicas están dichas o son propuestas por Cano en el 2010, Goleman en 1995 y Damasio, que fue uno de los que ya revisamos, también precisamente en el 2010. ¿No? Entonces, si nosotros investigamos, vemos que Daniel Goleman es uno de los principales aportadores a las emociones. Entonces, vamos a ver cuáles son las respuestas fisiológicas de cada una de estas emociones. Bueno, como ya lo vimos en el ejemplo anterior al inicio de las diapositivas, vemos que el miedo nos prepara para una huida inmediata, como ya lo mencionamos. Entonces, hay una ausencia de flujo sanguíneo en la parte superior del cuerpo, ya que la sangre se dirige a las extremidades corporales para facilitar una huida, ¿sí? Entonces, mencionamos que por eso el rostro suele tener un aspecto de palidez, porque toda la sangre se sitúa en lo que son las extremidades corporales para dar una reacción a esta emoción. También hay una aceleración del ritmo cardíaco, los músculos se tensan y hay una dilatación de pupilas y hay una transpiración, ¿ok? Hay una sudoración excesiva en ese momento. Recordemos que lo que tiene que ver con la frecuencia cardíaca o el ritmo cardíaco, bueno, está relacionado con el número de veces que el corazón se centra para bombear la sangre al organismo, lo que permite la función de este. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos, sobre las expresiones fisiológicas del miedo? No, Miss. ¿No? Muy bien. Está muy sencillo el tema.
La siguiente es la expresión de felicidad. En esta parte, bueno, cuando nosotros estamos en un lugar que nos trae alguna relajación o no nos trae ninguna preocupación, por ejemplo, entonces vemos que se aumenta la actividad cerebral y e inhibe pensamientos negativos o inquietantes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, toda esta relajación de los músculos hace que tú te sientas plena, precisamente relajada, fuera de peligro y que tengas todos estos ánimos de realizar alguna actividad. No te sientes pesada, te sientes plena, ¿sí? Te sientes bien emocionalmente, ¿no? Entonces, esta relajación muscular provoca que haya un aumento en la actividad cerebral, lo que hace precisamente que todos estos pensamientos negativos e inquietantes por los que tú podrías estar pasando en otro momento desaparezcan en este estado de la felicidad, ¿de acuerdo? En la parte de la ira o el enojo, bueno, este se relaciona precisamente con las alteraciones cardiovasculares, el aumento hormonal, de la segregación de la hormona que está situada precisamente con la ira, que ahorita lo vamos a ver, con el flujo sanguíneo y tiene una función de respuesta a la movilización de energía para las reacciones de ataque o autodefensa, como ya lo mencionamos anteriormente, en lo que es el mapa corporal de las emociones, que está situado precisamente en lo que son las extremidades del cuerpo, teniendo o manteniéndose para una reacción inmediata al momento de manifestar esta emoción. Entonces, como ya lo vimos, esta energía aumenta y hay una necesidad de impulsividad y esta energía está aumentada precisamente porque una de las que se proponen o una de las funciones que está dentro de esta pues es la adrenalina, ¿no? Lo que hace que mantengamos y queramos hacer todo de inmediato, lo que hace que se genere una impulsividad al momento de esa emoción. La siguiente es la emoción del asco, ¿sí? En esta hay un bloqueo de sentido por el que se percibe el asco. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, por ejemplo, la persona aparta la vista de lo que no quiere ver porque le provoca precisamente esta emoción o se tapa la nariz, entre otras. Asimismo, la tensión muscular suele estar asociada a la emoción. ¿Por qué? Porque entonces arrugamos la nariz, ¿sí? O o por ejemplo cerramos los ojos, ¿no? Que como ya lo dijimos, pues hay un bloqueo, ¿no? Del sentido por el que estamos apreciando como esto que es desagradable para nosotros en ese momento. Entonces, estas acciones nos sirven para evitar pasar por situaciones desagradables, como lo comentaron al inicio, o perjudiciales para nuestra salud, así ayudando a mantener hábitos o estilos de vida saludable o higiénicos, ¿sí? También Darwin, bueno, nos dice que la nariz se arruga en un intento de impedir la inhalación de alguna sustancia tóxica. Y también otra de las características fisiológicas, pues es el sacar la lengua para favorecer la expulsión de los alimentos. ¿Hay alguna duda aquí, chicos? No, Miss, ninguna. Bueno, yo. ¿No? ¿Ninguna duda? No, Miss. Bueno, con la siguiente emoción, bueno, tenemos la emoción de la tristeza. La tristeza provoca una disminución de energía baja, también baja efusividad y predisposición a las relaciones interpersonales, ¿sí? La frecuencia cardíaca es lenta y se reduce la capacidad de atención a estímulos externos. También, como la persona en ese momento, la hormona que la provoca es inhibidora, pues hace precisamente pues que tenga como toda esta baja energía, ¿no? Y que reduzca la capacidad de atención hacia las cosas que están sucediendo hacia alrededor. Y en ocasiones esto hace que la persona, cuando ha cometido un error que le provoque esta emoción, se centre en el error que se cometió.
haciendo o planeando que este error no vuelva a cometerse de nuevo. Entonces, esta parte en la que hay una discriminación a los estímulos externos hace que las personas se centren precisamente en el error que ha cometido, manteniendo o teniendo la idea de que ese error no vuelva a presentarse nuevamente. Y la última emoción que tenemos es la emoción de sorpresa. En esta hay una preparación de afrontamiento efectivo a cambios inesperados, así como a consecuencias asociadas. Mencionamos que la emoción de sorpresa pues no tiene que ver precisamente con un aspecto positivo o negativo, sino que puede ser para ambas, ¿no? Entonces, en esta emoción hay una activación de un sistema de percepción a lo que nosotros vemos, y al momento en que nosotros estamos percibiendo algo de manera visual o auditiva o incluso gustativa, pues nuestro cuerpo se prepara para cualquier acción que interfiera en la necesidad de hacer un ajuste al cambio inesperado, ¿no? Activando la proyección sensorial dedicadas a la percepción de los desencadenantes emocionales, y también hay una desaceleración de la frecuencia cardíaca y aumenta la frecuencia de respiración, habiendo una dilatación en las pupilas y elevando los párpados y las cejas, como ya lo vimos anteriormente. ¿Sí? Esto provoca al mismo tiempo que se encuentre con una aceleración de análisis, lo que hace que se construya una elaboración de la respuesta adecuada. Como ya lo mencionamos, la emoción de la sorpresa no tiene que ver con algo negativo o positivo, sino que más bien nuestro cuerpo, al momento de percibir esto que es sorprendente o inesperado para nosotros, hace que nuestro cuerpo tome esta reacción, ¿sí? Manifestando esta emoción de sorpresa. Por eso el punto de aceleración de análisis. Cuando nosotros estamos percibiendo algo desconocido o algo inquietante o algo que no esperábamos, pues entonces este análisis se activa rápidamente, lo que hace que haya una elaboración de la respuesta adecuada, dependiendo a si es algo negativo o si es algo positivo, pero que puede surgir de las dos maneras. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? No, maestra. Miss, entonces la aceleración de análisis sería como una respuesta automática. Sí, así es. Entonces, como les comentaba, cuando nosotros estamos percibiendo ya sea algo negativo o positivo o que no esperamos encontrarnos o saberlo, entonces primero se activa como esta aceleración, ¿no? Se empieza a producir este análisis para tener nosotros lo que es una respuesta adecuada a la noticia, por ejemplo, que vamos a recibir, ya sea de manera positiva o negativa, ¿sí? Porque cuando nosotros recibimos una respuesta que es buena, nuestra expresión de sorpresa a lo mejor pues suele ser positiva, ¿no? Tiene características y nosotros nos sentimos bien, pero la manera en cómo nos llegamos a sentir cuando nos dan una respuesta negativa que no esperábamos, también podemos soler tener una respuesta de sorpresa, pero la manera en cómo nosotros sentimos esta reacción de esta emoción es completamente distinta, así nos dan una respuesta agradable, ¿sí? Entonces sí tiene que ver con que es inmediata para poder producir la respuesta adecuada a lo que vamos a enfrentarnos, por así decirlo. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, por último, nosotros ya hemos visto lo que son las emociones básicas, la expresión facial y la respuesta fisiológica de cada una de estas emociones. ¿Ok? Ustedes lo que van a hacer ahorita, van a realizar este cuadro comparativo en donde van a situar cada una de las emociones básicas. Por ejemplo, van a poner, no sé, la emoción de alegría y van a ver cuál es la expresión facial de alegría, ¿no? Pues, ¿cuál es una expresión facial de alegría, dijimos?
Que los ojos se achinen. ¿Cómo? Que los ojos se achinen. Ok. Vamos a poner que los ojos se achinen, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué otra respuesta facial de la emoción de alegría tenemos? Arrugas en el párpado inferior. Ok, arrugas en el párpado inferior. Muy bien. Y otras más, ¿sí? Que ustedes las van a poner ahí. ¿Qué respuesta fisiológica dijimos que hay en la emoción básica de alegría? ¿Aumenta la frecuencia cardíaca? Aumenta la frecuencia cardíaca. No, no aumenta la frecuencia cardíaca. Relajación de la musculatura. Ajá, hay una relajación muscular precisamente. Ujú. Y bueno, ustedes aquí van a buscar, esto les va a tocar a ustedes, investigar las hormonas de las emociones. Algunas hormonas, bueno, como ya lo sabemos a lo mejor, es que una de las encargadas precisamente de inhibir en lo que es la emoción de la alegría sería lo que es la oxitocina. Oxitocina, ¿sí? Que esta se encarga precisamente de mantener como como la empatía, ¿no? Por ejemplo. Y también, bueno, pues el hacernos sentirnos bien de manera anímica. Y otra que también podríamos poner, por ejemplo, sería la hormona de la serotonina, ¿sí? Que, bueno, esta pues se encarga de la parte, por ejemplo, física, ¿no? De cuando haces ejercicio, de que te sientas bien, ¿no? Como realizando alguna actividad física, etcétera, etcétera. Entonces, está la hormona de la oxitocina, por ejemplo, y la hormona de la serotonina, pues son hormonas inhibidoras del sistema nervioso, ¿no? Entonces, cuando estas se activan o se hacen, se hacen presentes en esta parte, pues entonces hay una reacción en las emociones. Por eso, cuando una persona, por ejemplo, está deprimida, le dicen que una de las sugerencias o de las recomendaciones que se le hace es que realice alguna actividad física, como algún deporte, algún baile, o que experimente realizando algunas actividades nuevas. ¿Para qué? Para segregar lo que es la serotonina. Entonces, al momento de que se segrega esa serotonina, hace que la persona se mantenga como estable y esta serotonina active lo que es el sistema, por ejemplo, muscular, dando pauta a lo que es la oxitocina, que es la que se encarga precisamente de esta principal función de la emoción de la alegría, ¿no? Teniendo como esta parte de la empatía y del bienestar emocional. ¿Vale? Entonces, ustedes lo van a realizar este cuadro citando las 6 emociones básicas: alegría, tristeza, sorpresa, ira, etcétera. Van a poner cuáles son las expresiones faciales, van a poner cuáles son las respuestas fisiológicas de cada una de las emociones y van a investigar las hormonas de las emociones y las van a situar con cada una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a realizar este trabajo. Voy a quitar la presentación. Vamos a realizar esta actividad para ahorita, chicos. Y vamos a realizarla. Ustedes van a investigar lo que son las funciones y de cada una de las hormonas que tenga que ver con las emociones. Y lo vamos a entregar para la 1, ¿de acuerdo? Son las 12:18, entonces lo alcanzan a realizar correctamente. Ustedes ya tienen la información y acabamos de ver el tema, y ya nada más les toca investigar la parte de las hormonas, ¿ok? Entonces van a realizar el cuadro ya sea en su libreta o en la computadora, pero de todos modos lo tienen que mandar en PDF, recuérdenlo.
y ahorita yo les voy a abrir la plataforma para que puedan poner el trabajo en esta parte. ¿Hay alguna duda sobre la actividad o el tema que acabamos de ver? Maestra, sí tengo Nos hace una presentación, ¿verdad? Yo A sí ver, tengo. me levanta la manita. No sé quién está hablando. Ana, ¿ahora? Sí, ya vimos que se quedó trabada a mí. Y si nos desconectamos y nos volvemos a conectar. No, pues ya el trabajo para el lunes. A ver, pues ustedes respóndanme la duda. ¿Es el cuadro y aparte quiere las funciones de las hormonas? Es que en el mismo cuadro vas a No, el poner mismo qué cuadro, hormonas. Pau. Está el cuadro, luego pone las hormonas, pero ahí en el mismo cuadro. Pero las hormonas vas a poner su función o nada más las mencionas. No, Es nada el más las menciones. Ah, ¿y para qué hora es el trabajo? para la 1. Para la 1. Ay, Hola, espérate, chicos. ¿vas a ver? Ponle tu nombre. Ponle tu Ya los nombre. escuché. Miss, Entonces, ¿cuál ¿sí es el solo cuadro? las empezamos o también las funciones? No, lo aquí que tú. están diciendo. Ah, ok. Ya los escuché, van a ver. Yo no Se me escuché apagó muy mi bien, como que punto, todos siento. hablaron. Maestra, es que no entiendo cómo va a ser la actividad. Solamente van a realizar un cuadro comparativo poniendo las 6 emociones y como lo hicimos ahorita en el ejemplo, van a poner las 6 emociones básicas de cada una de las emociones, le van a poner cuáles son las características fisiológicas, que son las que vimos ahorita, que son que tienen que ver con las respuestas corporales, por ejemplo, cuáles son las características de las expresiones faciales, que son las que ustedes revisaron y que también repasamos al inicio, y van a investigar las hormonas de las emociones y la van a situar con la emoción correspondiente, como lo hicimos. Dijimos que la oxitocina y la serotonina son parte de la emoción de la felicidad, entonces esas son las que van a poner en esta parte, ¿sale? Y así como van a investigar también las que influyen, por ejemplo, en lo que es la emoción de la tristeza, en la emoción de la ira, en la emoción de sorpresa, etcétera. Ok, ¿lo va a querer a mano o a computadora? Sí, les comentaba que puede ser a mano o a computadora, como ustedes deseen. Miss, pregunta, entonces, ¿esa emoción son como las reacciones faciales, las fisiológicas y las hormonas? No, solo es Así es, sí. las emociones Las y la... Solo había dicho que eran las normas, digo, ay, las emociones y las hormonas. No, sí les dije porque de hecho pues les hicimos un ejemplo, hice el cuadro comparativo
y los acabo de repetir, que son las 6 emociones básicas, las expresiones faciales, que es parte del tema anterior, del documento que les mandé para que ustedes realizaran un resumen y que lo vimos al inicio de la diapositiva, y son lo que son las respuestas fisiológicas, que son las que revisamos al final, y ya nada más ustedes van a ver cuáles son las hormonas encargadas de cada una de las emociones, y yo les mencioné que de la felicidad, las hormonas encargadas o correspondientes puede ser la serotonina o la oxitocina. Entonces ustedes van a investigar eso, ya la demás información ya la tienen. Pero ahorita al momento de tener la actividad nos va a subir la presentación. ¿No hicieron anotaciones? Sí, Miss. Sí, bueno, entonces realícenlo y ya al final de la y al final de clase les paso la diapositiva. ¿De acuerdo? Entonces es rápido, chicos. Ya tienen la información, ya se las di y alcanzan a hacer perfectamente lo que es el cuadro. Y mi compu se me apagó de verdad, por eso me vine aquí conecté en el celular. Entonces, para que ya lo realicen, ¿de acuerdo? Y al final